Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5. Teniendo en mente el propósito de lo que habló nuestro Señor, que era describir a los que son salvos, vamos a considerar esta primera de las bienaventuranzas. En principio, debemos entender que para que una escalera pueda ser útil, debe tener su primer escalón cerca del suelo, pues de lo contrario, los que quieran subir, los escaladores débiles, ¿verdad?, no serían capaces de subir nunca por ella. Por lo tanto, habría constituido un gravoso desaliento para los de la fe tambaleante que la primera bienaventuranza hubiera sido dada, por ejemplo, a los de limpio corazón. Y el que está comenzando, ¿verdad?, no tiene ninguna aspiración a esa excelencia. En cambio, sí puede alcanzar la pobreza de espíritu sin traspasar su línea. Bueno, está a su alcance. Y si Jesús hubiese comenzado diciendo: bienaventurados los ricos en gracia, y bueno, habría expresado una gran verdad, pero muy pocas personas habrían podido extraer algún consuelo de esta expresión. Por eso que entendemos que el motivo de colocar primero esta bienaventuranza es porque es la primera en materia de experiencia. Es lo más primordial, es esencial para las que siguen, para todas las demás. Está detrás de cada una de ellas y es el único terreno en el que pueden ser producidas las otras bienaventuranzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ningún hombre se lamenta delante de Dios a menos que sea pobre espíritu, y ni tampoco se vuelve manso hacia otros mientras no tenga una opinión humilde de sí mismo. También podemos pensar que el hambre y la sed de justicia no son posibles para quienes tienen una alta opinión de su propia excelencia. Indudablemente que la misericordia para con quienes ofenden es una gracia demasiado difícil para quienes no son conscientes de su propia necesidad espiritual. Por lo tanto, podemos afirmar, ¿no es cierto?, sin temor a equivocarnos, que la pobreza en espíritu es el atrio, es la puerta del templo de las bienaventuranzas. Bendecido sea el nombre del Señor. Podemos también reafirmar esto, ¿verdad? Y usted puede convenir conmigo que Cristo no será precioso nunca mientras no seamos pobres en espíritu. Debemos ver nuestras propias necesidades antes de que podamos percibir la riqueza del Señor. Pues el orgullo ciega nuestros ojos y la humildad sincera las abre. Es una gran verdad. Que Dios nos ayude a alcanzar esa humildad en reconocernos para que podamos abrir los ojos a las riquezas de Jesús. La puerta estrecha, que Él mismo lo habló, ¿no es cierto?, no es lo suficientemente ancha para permitir la entrada del hombre, que es grande en su propia opinión. Y Él lo dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre engreído por sus propias riquezas espirituales entre en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Podemos decir que hay quienes su orgullo es suficiente para acarrearle incluso la maldición y los deja fuera de la mirada divina. Esto no es poca cosa, pues dice la Biblia: Dios al altivo mira de lejos. Los pobres en espíritu son bienaventurados, pues Dios tiene
una tierna mirada para ellos y para sus oraciones. Recordemos, por lo tanto, es mejor encontrarse en esta condición que contarse falsamente como un santo y sentarse allí en los primeros lugares en la iglesia. Como se suele afirmar, el que es pobre en espíritu es un admirador de Cristo, tiene elevados conceptos de Cristo y da un gran valor y aprecio a Cristo. Se oculta allí interiormente en las heridas de Cristo, se baña en su sangre, se envuelve en su manto, ve una necesidad, una pobreza, una carestía espiritual, busca a Cristo y puede clamar de corazón: Señor, muéstrate a mí, y eso me basta. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. El mundo busca a un hombre autosuficiente, duro, ambicioso, altivo, y dice así que tiene el porte de un rey. Y sin embargo, en verdad, los reyes verdaderos son mansos y humildes entre sus semejantes. Un día se verá que los reyes entre la humanidad, los más felices, los más poderosos, los más honorables, son no los Alejandro, ni los César, ni los Napoleones, sino los hombres semejantes a Jesús, que lavó los pies de los discípulos, aquellos que en la quietud vivieron para Dios y para sus semejantes, sin ostentaciones, porque estaban conscientes de sus fallas, abnegados, eran humildes, fueron devotos, porque su propia pobreza espiritual los sacó, los arrancó de sí mismos y los condujo a descansar en el Señor. Esto lo tenemos que entender, lo tenemos que meditar y lo tenemos que vivir. Un mundo impío puede considerar a los pobres en espíritu como seres despreciables, ¿verdad? Que no tienen ningún valor, porque es así. El mundo que vive de espaldas a Dios tiene otros valores, pero Dios lo registra entre sus compañeros y príncipes, y su juicio es el verdadero, y debe ser tenido en mucha más estima que las opiniones de los hombres o incluso de los ángeles. Únicamente conforme seamos pobres en espíritu tendremos alguna evidencia de que el cielo es nuestro, pero teniendo esa señal de bienaventuranza, todas las cosas son nuestras hacia lo presente por venir. Pobres en espíritu. Las palabras suenan como si describiesen a los dueños de nada, y sin embargo describen a los herederos de todas las cosas. Feliz pobreza, benditos en nombre de Jesús. Independientemente de cuán dolorosa sea pobreza en espíritu, y en esto concluimos, ¿verdad? Es el resultado de la verdad, y habiéndose puesto un cimiento para la verdad, se agregará luego otra verdad, y el hombre permanecerá en la verdad, permanecerá en Jesús. Que de este día comencemos a permanecer en Él, comenzando a reconocernos de corazón pobre de espíritu, reconociéndonos de corazón pecadores y necesitados de su perdón, de su misericordia, de su gracia. Dios te bendiga maravillosamente. Amén.